Cordial saludo, yo soy María Fernanda Infante, yo soy estudiante del programa de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y en este video abordaré el tema del ciclo presupuestal y sus componentes. Bueno, primero vamos a hablar del ciclo presupuestal, pero ¿qué es el ciclo presupuestal? Bueno, el ciclo presupuestal es la secuencia lógica y obligatoria de etapas a través de las cuales el Estado planifica, aprueba, ejecuta, controla y evalúa la manera en que se recaudan y se gastan los recursos públicos. No es un evento aislado, sino más bien es como una sucesión de procesos que se repiten en el tiempo, buscando pues la eficiencia de la asignación de los recursos y la utilización pues de los fondos para alcanzar los objetivos de desarrollo del país y sus etapas pues están determinadas en el artículo 2.8.1.2.1 del decreto 1068 del 2015. Aquí podemos ver pues en la diapositiva cuáles son esas etapas. Primero está la programación, en donde las entidades tienen que planificar cuáles son sus necesidades y sus prioridades, estimando sus ingresos y elaborando anteproyectos de presupuesto alineados con los planes de desarrollo. Luego sigue la presentación. El gobierno nacional o las entidades territoriales, ya sean alcaldías o gobernaciones, presentan el proyecto de presupuesto al Congreso o a las corporaciones administrativas territoriales para su discusión. Luego sigue la aprobación, en el que el Congreso o las corporaciones territoriales debaten y aprueban el proyecto de presupuesto a través de una ley, una ordenanza si es el caso de una gobernación o un acuerdo en el caso de un municipio. Luego está la ejecución. Las entidades públicas tienen que gestionar los recursos aprobados, realizando los gastos e inversiones según las apropiaciones. Luego sigue el control, en donde se realiza tanto control fiscal como político. Se realiza el seguimiento y la fiscalización del uso de esos recursos para asegurar su legalidad, eficiencia y transparencia. Evaluación, que es donde se analiza el cumplimiento pues, de esos objetivos y el impacto del gasto público, pues proporcionando una retroalimentación para futuros ciclos. Ahí se cerraría el ciclo y volvería a empezar. Ahora sí, a lo largo pues, de la presentación voy a analizar, digamos que diversos componentes y vamos a empezar con el Plan Operativo Anual de Inversiones o POAI. Comenzando pues con su definición, el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI es un instrumento esencial de la planificación y la programación de inversión pública en las entidades territoriales que deben preparar pues cada año, cada vigencia fiscal. Y es un documento que refleja los proyectos, programas y acciones de inversión que se consideran prioritarios para esa vigencia respectiva de acuerdo con el plan de desarrollo y las capacidades presupuestales. Su función principal es proyectar y priorizar los recursos que están destinados a la inversión en la entidad territorial durante pues, un periodo fiscal. Y la definición normativa del POAI, establecida en la Ley 152 del 94 y complementada por el Decreto 1082 de 2015, señala que este plan debe clasificar los proyectos según el sector, órgano o programa correspondiente, articulando así la inversión pública con las metas y objetivos pues, del plan de desarrollo. Este documento es además también una pieza clave dentro del ciclo presupuestal porque su elaboración pues garantiza que los recursos disponibles se asignen de forma ordenada y racional y alineada pues con los lineamientos establecidos por las autoridades territoriales. El POAI también tiene varias ventajas. Primero, permite la adaptación del Plan Plurianual de Inversiones, el PPI, a las condiciones financieras de esa vigencia fiscal. Además, es un insumo principal para la elaboración del presupuesto de gastos de inversión de esa entidad territorial. Y también prioriza los proyectos de inversión que están registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión y facilita también el seguimiento físico y financiero de esos proyectos, así como su alineación con los objetivos del plan de desarrollo de esa entidad territorial. Ahora, para su elaboración, el POAI se deben tener en cuenta, digamos que unos insumos, unas referencias claves que son el plan de desarrollo, el banco de programas y proyectos de inversión municipal y el marco fiscal de mediano plazo. Para su elaboración, digamos que se estructura en varias partes, incluyendo una parte estratégica, una parte de proyectos de inversión, los recursos financieros que se necesitan y las dependencias que son responsables de esos proyectos. Digamos que la estructura para el POAI existe en un aplicativo que se llama como Kit Financiero, que es del Departamento Nacional de Planeación. Si uno lo busca en Internet, pues ahí lo encuentra y lo explica paso a paso cómo se debe desarrollar y elaborar ese POAI dentro del aplicativo. Luego sigue la aprobación y la incorporación del POAI al proyecto de presupuesto. El POAI se aprueba anualmente, conforme al Estatuto de Presupuesto Municipal o Departamental, ya sea por el Consejo de Gobierno, por el Consejo Municipal o Departamental de Política Económica y Social, que sería el COMPES o el COTPES.
Posteriormente, pues la dependencia de Hacienda tiene que incluir los programas, subprogramas y proyectos en el proyecto de presupuesto general, específicamente en la parte que corresponde al presupuesto de gastos de inversión. Y este paso, digamos que es crucial para poder dar una coherencia a todo el presupuesto. Ahora abordaremos lo que es el presupuesto anual. Pero, ¿cómo definimos el presupuesto anual? Pues el presupuesto anual es el estimado de los ingresos y la autorización máxima de gasto para una vigencia fiscal. El artículo 10 del decreto 111 del 96 establece que la ley anual sobre el presupuesto general de la nación es el instrumento para cumplir los planes y programas de desarrollo económico y social. Este presupuesto se compone de tres partes principales. Tenemos el presupuesto de rentas, el presupuesto de gastos y las disposiciones generales. Es fundamental, pues, que el sistema presupuestal esté también articulado con el sistema de planeación, porque para la elaboración del presupuesto se consideran los objetivos de los planes de desarrollo, el proceso de planeación, pues, financiera y la evaluación de estos. Ahora vamos a hablar del primer componente, que es el presupuesto de rentas y recursos de capital. Entonces, y digamos que incluye diversos componentes según el artículo 11 del decreto 111 del 96. Y estos son los que nombro aquí, los ingresos corrientes, las contribuciones fiscales, los fondos especiales, los recursos de capital e ingresos de establecimientos públicos. Los ingresos corrientes. Bueno, los ingresos corrientes se subdividen en tributarios, que son los impuestos directos e indirectos, y los no tributarios, que son, digamos, las tasas, las multas, las ventas de bienes y servicios y las que pues se ven en la presentación. Luego están los recursos de capital, que según el artículo 31 del decreto 112 del 96 abarcan los recursos del balance, recursos de crédito, rendimientos financieros, donaciones, excedentes financieros, venta de activos, confinanciación, regalías, sobretasa a la gasolina, entre otros. Las contribuciones parafiscales, que son gravámenes obligatorios por ley que afectan a un determinado grupo social o económico y que se utilizan en beneficio de ese propio sector. Finalmente estarían los fondos especiales y los ingresos de establecimientos públicos. Luego, el otro componente, el presupuesto de gastos, que según el artículo 36 del decreto 111 del 96, el presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento, el servicio a la deuda y la inversión. Ahora, los gastos de funcionamiento son los gastos que tienen como objeto pues atender las necesidades de las entidades para poder cumplir sus funciones y comprenden los gastos de personal, los gastos generales, las transferencias corrientes y las transferencias de capital, los gastos de comercialización y producción. Por otra parte, acá, el servicio a la deuda hace referencia a los gastos que tienen como objetivo cumplir con las obligaciones contractuales que corresponden al pago de los intereses, las amortizaciones, las comisiones, o sea, el pago de los créditos y también obligaciones como por ejemplo sentencias. Finalmente, los gastos de inversión que hacen referencia a los programas o proyectos aprobados en el POAI que generan ya sea riqueza, digamos que monetaria o que ayudan a mejorar o satisfacer las necesidades de las personas conforme pues finalmente a cumplir los fines esenciales del Estado. Y finalmente están las disposiciones generales, que es el último componente del presupuesto anual, que hace referencia a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución pues, del presupuesto y que rigen únicamente para el año fiscal para el que se expiden. Ahora, teniendo, digamos que todos esos elementos, podemos abordar lo que es el proceso completo del presupuesto anual que intenté condensar en este diagrama de flujo para una entidad territorial, o sea, ya sea para una gobernación o para una alcaldía. Entonces, pues el proceso inicia acá con la elaboración del marco fiscal de mediano plazo, o sea, con el plan financiero por parte de la Secretaría de Hacienda, pues bajo la dirección ya sea del gobernador o del alcalde. Luego, este plan es aprobado por el Consejo Municipal o Departamental de Política Social COMPES o COTPES o por el Consejo de Gobierno. Después, el Estatuto Territorial del Presupuesto, el Plan Financiero y las metas de superávit primario del marco fiscal de mediano plazo pasan a ser aprobadas por el Consejo Municipal o Departamental de Política Fiscal. Luego bajo la dirección del alcalde o el gobernador, la Secretaría de Planeación junto o más bien como en coordinación con la Secretaría de Hacienda elaboran el POAI. Como ya vimos anteriormente, usan como insumo el marco fiscal de mediano plazo, el banco de proyectos y el plan de desarrollo pues, de la entidad. Luego se continúa con la aprobación del POAI por parte del Consejo de Gobierno o por parte del COMPES o COTPES, según lo dispuesto pues, en el Estatuto Territorial del Presupuesto y se remite a la Secretaría de Hacienda para que sea incluido en el proyecto de presupuesto, como ya lo vimos anteriormente. En ese momento, la Secretaría de Hacienda lo que hace es que prepara las disposiciones generales del presupuesto,
Luego, bajo la dirección del gobernador o del alcalde, se realizan pues los ajustes al proyecto para que el alcalde o el gobernador presente el anteproyecto a las comisiones económicas, ya sea del Consejo Municipal o de la Asamblea Departamental. Luego, el Consejo o la Asamblea pues aprueban el presupuesto anual del municipio o del departamento por medio de un acuerdo municipal o por ordenanza departamental. Hay que tener, digamos que aquí, y pues ahí ya finalizaría, pero hay que tener en cuenta pues que en el presupuesto los ingresos pues deben ser más altos que los gastos para que el Consejo o la Asamblea lo aprueben. Ya finalmente, pues las conclusiones, yo hice estas cuatro conclusiones que me parece pues importante abordar. La primera es que la incorporación del POAI al presupuesto general lo que busca es dar coherencia a todo el presupuesto y promover el desarrollo local a través de la asignación de recursos a programas y proyectos de inversión que están planificados. Creo que eso es importante. Lo que hace es que vincula la planificación con la ejecución presupuestal, buscando pues optimizar el uso de sus recursos públicos. Luego, la siguiente es que el presupuesto de gastos debe estar articulado también con el sistema de planeación, tomando en cuenta los objetivos de los planes de desarrollo, el proceso de planeación financiera y pues la evaluación de estos. La siguiente es que el presupuesto anual es esencialmente un estimativo de los ingresos que se espera recaudar y una autorización máxima de los gastos que se pueden realizar durante una vigencia fiscal. Pero, aunque es esencialmente eso, no es solo eso, sino que este presupuesto debe estar articulado con el sistema de planeación, considerando los objetivos de los planes de desarrollo, el proceso de planeación financiera y la evaluación de estos para así poder optimizar la asignación de los recursos públicos y promover el desarrollo, en este caso, de una entidad territorial. Todo esto, pues, encaminado a lo que dictamina el artículo 2 de nuestra Constitución, que es a cumplir con los fines esenciales del Estado. Eso sería todo. Muchas gracias.